Hoy hablaremos sobre el nacimiento de la raza de bronce, en la cual empezaremos con la conquista de Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlán. El primer lugar al que llegó Hernán Cortés fue Veracruz, donde le llamó Villarrica de la Veracruz. En Zempoala se entrevistó con los totonacas y después los primeros indígenas que salieron con los españoles fueron los tlaxcaltecas, porque era el enemigo de los mexicas. En Cholula, Cortés realizó la llamada Matanza de Cholula, porque sospechó que él planeaba atacarlos. Luego los españoles fueron recibidos en Tenochtitlán. El emperador Moctezuma II y pensó que Cortés era el dios Quetzalcóatl. Más tarde ocurrió la matanza del Templo Mayor, lo que provocó una rebelión. Entonces vino la Noche Triste, donde los españoles fueron atacados al intentar escapar. Después de esto murió Cuitláhuac y el nuevo emperador fue Cuauhtémoc. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés logró conquistar Tenochtitlán. Terminó así el dominio de los mexicas. La época colonial y sus clases sociales. Durante la época colonial, la sociedad se organizó en grupos muy marcados. En la cima de ellos estaban los españoles peninsulares, que eran llegados de Europa, con grandes privilegios y los títulos. Debajo de ellos estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles, pero que nacieron en América. Tenían buena educación, pero no tenían acceso a cargos importantes. Debajo de ellos estaban los indígenas, que fueron obligados a trabajar y a pagar tributos, aunque después participaron en la lucha por la libertad. Después de ellos están los mestizos, que son un hijo de un español y una indígena, que ellos sufrían de discriminación y solo podían tener un oficio humilde, pero también se unieron a la lucha por la libertad con los indígenas. Abajo de ellos están los negros, que fueron traídos de África como esclavos. Fueron muy pocos, pero fueron importantes para la lucha. Y por último están los castas, que ellos son una mezcla de distintas razas que sufrían un desprecio mucho mayor y pues no podían hacer casi nada. En conjunto, esta estructura reflejaba una sociedad desigual. Organización política en la Nueva España. En la Nueva España, el poder se concentraba en la monarquía española, con el rey al mando de todo el poder político, económico y religioso. El patronato regio ligaba al gobierno con la iglesia, permitiendo que los monarcas tuvieran control espiritual y terrenal. El Real Consejo de Indias asesoraba al rey y funcionaba como tribunal supremo entre España y las colonias. El virrey representaba al rey en América, dirigía el gobierno, el ejército y las finanzas. El primero de todos ellos fue Antonio de Mendoza. La Real Audiencia vigilaba la justicia, la educación y la protección de los indígenas, y podía sustituir al virrey si era necesario. La Real Hacienda manejaba los impuestos y los recursos económicos del reino. Y finalmente los funcionarios menores, como corregidores o gobernadores, administraban las ciudades y mantenían el orden. En fin, este sistema permitía a España controlar política y económicamente sus territorios en América. Ada 4. Organización económica. La encomienda. Los españoles trajeron muchos cambios en la vida indígena, como por ejemplo la religión, aportaron la lengua del español, el uso del hierro, de la pólvora y los animales de carga. Grandes construcciones como templos, plazas y conventos. El repartimiento. Además de la encomienda, se estableció el repartimiento. Este consistía en que un alcalde mayor llevaba a un grupo de indígenas a laborar en estancias ganaderas o a las minas por espacio de una semana. La minería. La minería fue la principal actividad que se explotó entre las principales ciudades dedicadas a esta actividad. Se encontraban Guanajuato, Zacatecas, Pachuca y Taxco. Por último, el peonaje. El peonaje se presentó de dos formas: por la expansión territorial de los españoles a costa del despojo de los indígenas, quienes se quedaron sin propiedades, por lo que tuvieron que emplearse como peones de las haciendas, y por endeudamiento ocurrido cuando el peón contraía alguna deuda y tenía que pagarla con trabajo. La conquista militar de los pueblos indígenas fue complementada con la labor de los misioneros, quienes se encargaban de conquistar imponiendo la religión católica. Cuando se concluyó la conquista militar de los territorios, Hernán Cortés solicitó al rey que enviara frailes para que vinieran a enseñarles religión a los indígenas, pues uno de los compromisos ante el Papa era que los indígenas de las tierras encontradas debían ser convertidos a la fe cristiana. Entre los principales representantes que llegaron a la Nueva España se encontraron Fray Pedro de Gante, Fray Martín de Valencia, Fray Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente, Vasco de Quiroga y, por último, Fray Juan de Zumárraga. Por consiguiente, en la cultura y educación, las instituciones que destacaron más fueron el Santa Cruz Tlatelolco y el Colegio de San José de los Naturales, quienes se encargaron de educar a los indígenas. Sin embargo, los colegios más relevantes fueron la Real y Pontificia Universidad de México, San Pedro y San Pablo, etc. Por otro lado, el barroco en la arquitectura tuvo en México condiciones de la más moderna vanguardia. Asimismo, sobresalieron los arquitectos como Miguel Constanzo, Francisco Eduardo Tresguerras, oriundo de Celaya, el español Juan de Herrera, etc. En cuanto a la pintura, se desarrollaron el fresco en las bóvedas, paredes y atrios de los templos, así como el lienzo con autoría indígena y mestiza. Por
por lo que a finales del siglo XVI y en el siglo XVII se desarrolló el manierismo. Un claro ejemplo es la obra del Greco, que consistía en presentación de figuras alargadas, delgadas y fantasmales. Con respecto a la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz desarrolló diversos temas de interés americano, religiosos y feministas. Igualmente, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza con sus obras de teatro. Con relación a la escultura, destacan los de estilo barroco en los relieves de los templos de San Agustín y de la Encarnación en México. Ahora, acerca del área de la música, los músicos trabajaron especialmente para la iglesia, pero Antonio Sarrier fue autor de varias piezas en 3 movimientos a las que nombró oberturas, las cuales culminaban con lo que fue la vanguardia en la música de la época, una fuga. Y por último, la imprenta. Llegó a Nueva España en 1535, sirviendo principalmente a la misión religiosa para reproducir libros, por lo que se imprimían catecismos, sermones, doctrinas cristianas y muchos glosarios de vocablos indígenas para diseminar la palabra de Dios en la lengua nativa. Las causas de la independencia de México se dividen en interna y externa. Entre las causas internas se encuentran las leyes, costumbres y tradiciones que España impuso a la Nueva España, el descontento de clases sociales como criollos e indígenas, la injusta distribución de la riqueza y la explotación del pueblo. También influyó el monopolio económico y político de España, la decadencia del propio imperio español, el nacionalismo de los criollos que criticaban el poder absoluto, el golpe de estado contra el virrey José Joaquín y los movimientos de rebelión indígena como los del negro Yanga, Jacinto Canec y el indio Mariano. Entre las causas externas destacan la revolución industrial, el movimiento de la Ilustración, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, la Revolución Francesa, las ideas liberales del enciclopedismo y la invasión de Napoleón Bonaparte a España. En años previos a la independencia de México surgieron diversas conspiraciones que marcaron el inicio del movimiento. En Valladolid, en 1809, hoy conocida como Morelia, los líderes José Mariano Michelena, Ignacio Allende y Mariano Avaloso buscaron establecer un congreso soberano en nombre de Fernando VII, rey de España. Un año después, en San Miguel el Grande, Guanajuato, en 1810, participaron José Mariano Michelena, Ignacio Allende, Mariano Avaloso y José María García Obeso. Estas conspiraciones fueron trasladadas a Querétaro. En Querétaro, en 1810, los líderes fueron Miguel Domínguez, su esposa José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo y Lorenzo de la Parra. Su propósito era destituir a los españoles del poder y restaurar el gobierno en defensa del pueblo. Sin embargo, Joaquín Arias, José Mariano Galván y Manuel Iturriaga fueron quienes traicionaron este movimiento. Movimiento de la Independencia de México. La primera etapa, que fue del 16 de septiembre de 1810 al 21 de marzo de 1811, estos acontecimientos fueron importantes porque liberaron una batalla contra los peninsulares. Juan José Martínez incendió la puerta de la Alhóndiga y se dio una batalla cuerpo a cuerpo. Los mestizos criollos e indígenas que se iban uniendo al ejército de Hidalgo gritaban «¡Viva la Virgen de Guadalupe!» al pueblo de la guerra. La segunda etapa, que fue de abril de 1811 a 22 de diciembre de 1815, que sus personajes fueron José María Morelos y Pavón y Narciso Mendoza. Batalla de Morelos contra Félix María Calleja el 18 de febrero al 2 de mayo de 1612. Morelos se dirigió a Orizaba y después partió a Oaxaca, donde nombró como sus segundos a Mariano Matamoros y a Germán. José María Morelos declara la independencia de la América Española en el documento Sentimientos de la Nación. La tercera etapa, los personajes principales son Francisco Javier Mina, Pedro Asensio y Vicente Guerrero. Sus acontecimientos más importantes fueron que Javier Vita llega a México después de haber huido de Espart y desembarca en Soto de la Marina. El virrey de Ruiz de Apodaca prometió el indulto a los insurgentes que dejaran de compartir y trató de convencer al padre de Guerrero para que les pidiera a los insurgentes dejar las armas. Los planes y los tratados fueron la independencia de la América Española en el documento llamado Sentimientos de la Nación. La fecha, el 14 de septiembre de 1813. Personajes fueron José María Morelos y Pavón y la fecha fue el 22 de octubre de 1814. Y por último, la cuarta etapa, que fue de 1820 a 1821, que sus personajes principales fueron Agustín de Iturbide y Vicente de Guerrero. Sus acontecimientos más importantes fueron que el 10 de febrero se hace un pacto amistoso por Iturbide y Guerrero, al cual se le llamó el Abrazo de Acantepam. El 24 de agosto de 1821 se firma el Tratado de Córdoba, que rectifica el Plan de Iguala, al igual que se firma el Plan de Iguala el 21 de febrero de 1821 por un gobierno libre de monarquías. La conquista de México cambió por completo nuestra historia. Con la caída de Tenochtitlán terminó el poder mexica, pero también comenzó algo nuevo, el encuentro y la mezcla de dos mundos muy distintos que con el tiempo dieron origen a lo que hoy somos mexicanos. Durante la época colonial, la vida era muy injusta. Los españoles tenían todo el poder, mientras los indígenas, mestizos y negros vivían con mucha limitación. El gobierno y la economía estaba pensando solo para beneficiar a España. Aún así, de esa época surgieron cosas muy importantes, como la religión, el arte, la educación, y personas como Sor Juana Inés de la Cruz, que demostraron la inteligencia y el valor de nuestra gente. Con el paso del tiempo, esa desigualdad y el deseo de la libertad hicieron que el pueblo se levantara. Así nació la lucha de la independencia, impulsada por la esperanza de vivir un país libre, justo y verdaderamente nuestro.